Vamos a conversar ahora con el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Hay varios temas para conversarlos con Carlos. Quisiera comenzar preguntando, Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Jimmy. Muy buenos Perfecto, días. muchas gracias. Quisiera comenzar, Carlos, por una evaluación de los primeros días, de las primeras semanas del gobierno de Daniel Noboa. ¿Ha llenado las expectativas tuyas como actor político? ¿Efectivamente crees que todavía hay que darle más tiempo para poder hacer un balance de lo bueno y lo malo que ha sido este periodo inicial? ¿Cómo lo ves? Bueno, muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días, Omar, Norris y a toda la audiencia de Café con JJ. A ver, todavía es muy poco tiempo en que Daniel Noboa está ejerciendo el poder y su gobierno todavía está empapándose de las cosas. Sin embargo, de aquello creo que el gobierno de Daniel Noboa no tiene todavía una hoja de ruta, es decir, no tiene un rumbo, un norte. Lo que está haciendo es atendiendo cosas puntuales, pero que son cosas puntuales que no están integradas a un plan. Y eso es lo que a mí me preocuparía. Hasta ahora lo que ha dado son golpes de efectos, el tema de la tabla que la rompió, eso más es acciones para la galería que otra cosa, el tema de la reforma tributaria. Él tiene un gran reto en términos de fuentes de financiamiento, en términos de fuentes para acceder a liquidez, pero ese programa, esa reforma que ya fue aprobada el día de ayer con 107 votos, tampoco es que resuelve el problema estructural y de sostenimiento de la caja fiscal. Por tanto, todavía no veo algo integrado, algo integral, un norte, un rumbo, un plan que permita decirnos por esta vía va el gobierno de Daniel Noboa, y lo que está viviendo en este momento es la luna de miel. Acordémonos que el expresidente Moreno, el expresidente Lasso iniciaron con estos elevados indicadores de aceptación, pero que a medida que fue pasando el tiempo, cuando ya no se vio resultados, y ya la comunicación pierde el efecto al no haber gestión y resultados, esto se va a ir afectando. Y en relación a los temas de seguridad, creo que todavía no hay nada en concreto, y más bien lo que sí surgió fue unas contradicciones a la interna del mismo gobierno, cuando en el caso Metástasis el presidente Noboa menciona que es parte de su plan Fénix, cuando ya hay ministros pues, que hablan pues, de que no ha sido parte del plan Fénix. Entonces ya comienzan también a haber ciertas contradicciones, y esa declaración del presidente Noboa pudiese denotar un poco la angustia y la desesperación de él por querer presentar algo que todavía no tiene nada concreto. Claro. Ahora, en el tema económico, Carlos, ¿qué opciones o qué espacios le ves tú al gobierno nacional para accionar y poder negociar, por ejemplo, nuevos créditos? Porque estamos con un riesgo país que ya está en los 2.100 puntos, ¿no? Eso quiere decir que nuestro crédito está más caro. Y yo no sé, no se pudo concretar el tema de la reactivación del campo Amistad, el precio del petróleo está bastante variable, la caja fiscal está seca. ¿Qué espacios le ves tú al gobierno para poder salir de la crisis económica? A ver, tal como está dando los primeros pasos en términos económicos, dudo mucho que pueda tener acceso a financiamiento en el exterior, o sea, con un riesgo país que se ha incrementado, y recordemos que se ha incrementado en dos momentos. Cuando el presidente electo, Daniel Noboa, va a visitar en Nueva York a la banca internacional, se reúne con los multilaterales, etcétera, etcétera, genera un incremento del riesgo país. Y luego cuando presenta la reforma tributaria, con el nombre de eficiencia administrativa y generación de empleo, etcétera, etcétera, también se vuelve a incrementar el riesgo país. ¿Por qué se incrementa el riesgo país? Porque las
las instituciones o los organismos que valoran el riesgo país determinan es cuáles son las posibles fuentes de repago que puede tener un Estado en relación a su deuda. Y es evidente pues que ellos no ven un programa económico que permita generar nuevas fuentes de recursos para poder repagar la deuda. Lo primero que tendría que presentar el gobierno del presidente Noboa es un programa económico que incluya elementos como reactivación económica y dinamización de la economía territorial, que eso no lo hay en el programa de eficiencia económica que se aprobó el día de ayer. Lo que se aprobó el día de ayer es básicamente dos puntos importantes para su gobierno, que es la autorretención y la remisión. Ahora, con la autorretención lo que gana es una liquidez temporal, es decir, no soluciona el problema estructural. Es decir, va a tener recaudación mensual, sí, pero no soluciona el problema estructural de la liquidez. Y el otro tema es la remisión tributaria, una remisión tributaria que el Ecuador debería ya prohibir esa remisión tributaria, porque lo que hace es atentar contra la construcción de una cultura tributaria, premiar a los vivos de siempre que no pagan impuestos para diferir y patearlo a futuro y después que le perdonen los intereses, recargos y multas. Claro. Y aquí quiero tener una puntualización. Me solidarizo con los jóvenes estudiantes del Ecuador, porque no puede ser que a los vivos y a los sapos sí les perdonen los intereses, los cargos, los recargos y multas, y a los jóvenes los manden a pagar el 50% del capital para acceder a esa remisión. Eso es inequitativo, los excluye, y una vez los que votaron a favor sin considerar ese evento, ese tema puntual, significa que no les importa a los jóvenes. Ya es momento de trabajar por los jóvenes. Ahora bien, si el Ecuador necesita una reactivación económica, tiene que ver dónde obtiene los recursos. Y los recursos los tenemos, no es que no los tenemos. Uno, podemos acceder a endeudamiento interno. Ya se plantea una reestructuración de la deuda interna. Inclúyele, como decía el economista Marco Flores, un periodo de moratoria, un periodo de gracia. Él decía 2 años, yo voy más allá, por lo menos 5 años de moratoria, con lo cual liberas recursos, liberas la presión de la carga de la deuda interna, ¿verdad?, para poder generar inversión pública, y esa inversión pública te reactiva la economía a través de créditos con el Banco Central o a través de esa liberación de esa carga de la deuda. Y por otro lado, a ver, nos estamos ahogando, nos estamos muriendo de sed junto a la fuente, y el país ya debería comenzar a pensar en la necesidad de poder recurrir a nuestras reservas petroleras. Hay que monetizar las reservas petroleras. Esto se resuelve con plata. Esto es como que si nosotros tuviésemos un familiar que se esté muriendo y tenemos la plata en la caja fuerte y nos resistimos a abrir la caja fuerte para poder salvar a nuestro familiar. Ya, Dios. Carlos, te refieres a monetizar nuestras reservas petroleras. No sé si entiendo mal, pero te refieres a prevender petróleo, ¿verdad? Mira, se puede prevender petróleo o se puede establecer una figura financiera que empaquete las reservas y vendemos esas reservas a futuro, con lo cual adquirimos liquidez, inyectamos la plata a la reactivación económica y hasta podemos prepagar deuda externa. Ya, a ver, la última mía, porque las preguntas políticas las van a hacer Noris y Omar por obvias razones. Mira, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas tú? Muy rápidamente, muy brevemente, porque es un tema muy extenso, de revisar subsidios. A ver, los subsidios definitivamente hay que revisarlos, pero revisar no significa eliminar. Revisar significa exactamente determinar aquí, correcto, a quiénes
Aquí, ¿para quiénes son beneficiosos esos subsidios en términos de carácter social, en términos de ayudar a la competitividad de ciertos sectores, y quiénes son los vivos que se aprovechan de ese subsidio? Es decir, yo voy más por la idea de la focalización de los subsidios que se viene hablando en el país desde hace muchos años, y ha habido la negligencia y la incapacidad de poder realizarlo. O sea, o aquí hay un gato encerrado que no se quiere focalizar el subsidio a efectos de poder seguir incentivando el contrabando de combustible, porque de lo contrario no encuentro otra razón, que tanto tiempo lo hemos hablado y nunca se lo ha hecho en el país. Yo estoy de acuerdo es con la focalización de los subsidios. Porque cuidado, la eliminación de los subsidios, ¿qué hace? Le cargas, le vuelves a cargar aquí a la población. La eliminación del subsidio significa que esos recursos que ellos podían utilizarlo para el consumo, ¿verdad? Ahora lo van a tener que utilizar para el combustible, con lo cual la estructura de costos sigue creciendo y se afecta a la reactivación económica. Carlos, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Bueno, primero, Noris, qué gusto verla. ¿Cómo le va? El chisme. ¿Qué pasó esa foto? Cuénteme. Esa foto que se filtró, que estaba tomando Jimmy y usted un café, la conversación, ya está ahí conversando con Centro Democrático. Un café con JJ, no mezclemos las cosas. Estaba Carlos Rabascal, que le pregunte a que usted. fue un café con JJ. Carlos, la pregunta es, usted ha ya dicho en múltiples ocasiones que tiene un gran interés por liderar el país y participar en la contienda electoral como candidato a presidente de la República. Está buscando, ya ha tenido conversaciones, lo vimos en una foto con Jimmy Jairala, ¿tiene acercamientos con Centro Democrático? La respuesta es sí, tengo acercamientos con Centro Democrático y no sé por qué la gente se sorprende de aquello. Si yo fui candidato a la vicepresidencia de la República por Centro Democrático, recuerden que yo participé en las primarias para las elecciones del 2021. Además, con Jimmy tenemos una amistad, no de ahora, tenemos una amistad desde hace mucho tiempo y hay coincidencias en muchos temas. Y una amistad que se sustenta en el respeto. Así que yo no veo cuál es el inconveniente de que yo converse con Centro Democrático, como también me he reunido con Guillermo Churuchumbi y Pachacuti, que es decir, yo converso con todos. O sea, podría por ahí haber una alianza. Pachacuti, Centro Democrático, o un gran frente, como usted siempre ha mencionado, ¿no? Como hacer este gran frente de unidad progresista. Pero, y le pregunto esto porque entonces no hay posibilidades de que Carlos Rabascal corra por la RC. No hay posibilidad. Entonces está abriéndose un gran frente progresista, sería. Dentro de la línea progresista, definitivamente. Yo lo he dicho, cuando yo he planteado un frente, ¿qué significa? Si planteo un frente, planteo una coalición, planteo una alianza, una concertación, es la sumatoria de una o más organizaciones políticas, ¿verdad? Y no solamente organizaciones políticas reconocidas en términos de derechos por el Consejo Nacional Electoral, sino también movimientos y organizaciones sociales que se están sumando a esta invitación que hemos hecho. Esto no es un capricho de Carlos Rabascal, esto es la suma de movimientos y organizaciones sociales que quieren un verdadero cambio y transformación en el país. Son 7 años de abandono, 7 años donde los problemas se han intensificado y que los modelos neoliberales se siguen aplicando en el país. Cuando los problemas provienen de la extrema ortodoxia en la aplicación de modelos económicos, ¿qué significa? Que para poderlos resolver tenemos que aplicar políticas anticíclicas. Si no aplicamos políticas anticíclicas, rompemos esa ortodoxia, no vamos a salir de la crisis. Y es por eso que nos estamos juntando y por eso que estamos conversando a efectos de poder plantear un verdadero modelo de equilibrio social que rompa esa extrema ortodoxia y que le devuelva la tranquilidad a los jóvenes.
que le devuelva el respeto y la dignidad a las mujeres, que le devuelva al campo, al sector agropecuario, al sector rural, la posibilidad de convertirse en un actor importante en el desarrollo del país. Por eso hemos trabajado y hemos propuesto también la construcción de sistemas cooperativos de producción para aglutinar pequeños productores, que de pequeños pasen a medianos y luego fuertes, que sean más productivos, más competitivos y que después vayan pasando a un estado superior como la agroindustria. También trabajar en temas de agroturismo, ecoturismo, etcétera, etcétera, con lo cual formalizamos la producción y formalizamos el trabajo e incentivamos el crecimiento económico. A mí me preocupa, por ejemplo, estas reformas tributarias del día de ayer que creen que se va a crear trabajo para los jóvenes tan solo por incentivos tributarios. Señores, si no activamos el consumo, no hay mayor producción, y si no hay consumo y mayor producción, no hay trabajo. Tenemos que comenzar a trabajar en la necesidad de esa ecuación: consumo, producción y trabajo. Y Carlos, para ello necesitamos reactivar la economía, y reactivamos la economía a través de la inversión pública para disparar la inversión privada. ¿usted considera que considera la posibilidad de que pueda haber un aumento del IVA y que eso de alguna manera ayudaría a inyectar dinero a la economía? A ver, un incremento del IVA se lo hizo luego del terremoto de forma temporal del 12 al 14%. La pregunta es, ¿se solucionaron los problemas? ¿Se solucionaron los problemas? A ver, tenemos que recordar algo, Noris. El Ecuador es un país dolarizado, cuya estructura de costo es muy elevada. Al ser un país dolarizado y la estructura de costo muy alta, significa que perdemos espacios de competitividad. El tema no pasa por incrementos de impuestos, el tema pasa es porque no tenemos una política de reactivación económica y productiva que esté orientada ¿a qué? Que esté orientada a revisar esa estructura de costos de producción, disminuir esa estructura de costos de producción, pero adicionalmente con una inversión pública, reactivar esa economía para que haya dinero que esté circulando. En la medida que el dinero circule, porque hay inversión pública, se dispara la inversión privada. ¿Eso qué genera? Un crecimiento económico. Ese crecimiento económico, al crecer, ¿qué genera? Trabajo. Y al generar trabajo, ¿qué significa? Que volvemos a generar mayor rotación monetaria en la economía nacional, en la economía interna, y hacia allá tenemos que ir, no solamente con temas de sistemas cooperativos, con inversión pública, sino que tenemos que comenzar a trabajar en el fortalecimiento agroindustrial e industrial del país para generar empleo pleno, empleo adecuado. Eso no se ha hecho porque no tenemos un plan de desarrollo. Este frente o esta coalición, esta concertación que yo digo, propone eso: un verdadero plan de desarrollo con programa de gobierno de corto, mediano y largo plazo para atender lo urgente y lo emergente, pero para ya ir resolviendo los temas estructurales, que incluye la seguridad también. Ya, Carlos, hoy una consulta, y esta es la última de mi parte. ¿Cómo hacer para en un... Ha sacado el aire usted, Nori, hoy día, y ha venido de rojo. He venido, pero potente. ¿Cómo hacer en una... en un frente, o sea, en esta concepción de tener una coalición en donde aglutinamos a muchas personas de muchas organizaciones para tener ese tamizaje y filtrar un poco quiénes acompañan por ejemplo, al candidato, en este caso presidencial, si fuera usted, y luego al gobierno? Se lo pregunto porque con el caso Metástasis que se ha salido a la luz, también han salido como mucho este entramaje de relaciones que a veces la gente no sabe, y luego te ponen una foto y salen chats y comentarios y relaciones que uno conoce. ¿Cómo hacer para el político y los que van a ser candidatos empezar a filtrar quiénes los acompañan en una campaña que se viene durísima y en donde ya se ha demostrado de diferentes maneras que el crimen organizado y el narcotráfico está con sus tentáculos en todas las instancias del Estado? A ver, lo que está pasando y lo que está reflejando el tema Metástasis, a mí no me sorprende. Yo hace algún tiempo decía que lo que está viviendo el Ecuador es la Colombia de los 80 y la Colombia de los 90.
El problema es que los ecuatorianos no quisimos ver. El problema es que los gobiernos de turno no quisieron ver. Y ese sí es un inconveniente serio. Mientras en Colombia, en las zonas fronterizas con el Ecuador, se incrementaba la producción de cocaína, que representa además el 60% de esa producción que viene por territorio ecuatoriano. Era obvio lo que iba a pasar, pues. Era obvio lo que iba a pasar. El problema es que tenemos una incapacidad de ver al Ecuador en un horizonte de tiempo y además analizar la periferia, Colombia y Perú. Entonces, tenemos que comenzar también a asumir responsabilidades, tanto los gobiernos como las organizaciones políticas. Ahora, la pregunta puntual que usted me hace, Noris, es una responsabilidad de los partidos políticos. Mientras las organizaciones políticas sigan siendo empresas de carácter electoral de forma exclusiva, no apliquen democracia interna, sino la dedocracia, ventú, y sobre todo en la amplitud territorial, y adicionalmente no construya espacios de formación, escuelas de liderazgo, y que vaya evaluando y analizando en esos procesos de democracia interna cuáles son las propuestas de sus afiliados en los distintos territorios, cuál es el impacto de esas propuestas, cuál es la incidencia de liderazgo, de movilización y transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no entiendan las organizaciones políticas que tienen que privilegiar la carrera política, y que en esa democracia interna sea los afiliados que decidan quiénes van a través de un voto interno. Entonces sencillamente, y mientras se mantenga ese objetivo es de llenar la papeleta rápidamente para tener posibilidades de meter asambleístas, sin importar su capacidad, su preparación, su responsabilidad y compromiso con el país, esto va a volver a pasar. Se requiere una gran reforma política, se requiere una gran reforma institucional en el país, donde los partidos políticos se sometan a esa gran reforma y establecer un marco que permita el fortalecimiento de esas organizaciones políticas. Se dice que no puede haber democracia sin organizaciones políticas, pero cuando hay malas organizaciones políticas no hay democracia tampoco. Carlos, buen día. Omar Jaén te saluda. ¿Cómo has estado, Carlos? Omar, ¿cómo vas? Aquí nos salvamos de la B este año, pero bueno. Sí, hermano, querido. Con las completas. Pero felicitaciones a la Liga de Quito. Yo conozco un amigo que está feliz por lo que estoy diciendo, pero felicitaciones a la Liga de Quito. ¿Qué es emelexista, Carlos? Pero por supuesto. Ya lo ve, y ya lo ve. ¿Qué ves? Yo sabía que algo más. Es uno de los equivocados. Yo decía algo, todo es perfecto en esta vida. Carlos, a ver, Carlos. Sí, mira, gracias por decir que mi único defecto es eso. Carlos, mira, Pues. he escuchado tus comentarios a lo largo de esta entrevista y te quiero hacer una pregunta y quiero que si me puedes responder con la mayor sinceridad del caso. ¿Tú crees que tu discurso cala en los jóvenes? ¿Tú sientes que la forma en que tú te expresas, en que tú explicas tus ideas, en que explicas tu visión de la política es entendible y sobre todo digerible y le gusta al joven? ¿Por qué te lo digo? Porque, a ver, estamos viviendo una etapa, y no solo en Ecuador, estamos en toda la región, y también en Europa, que lo digan en Europa, estamos viviendo la época de la antipolítica, ¿no? ¿Verdad? En donde suponen, ahora salen los candidatos a decir, yo, político, en mi vida. O sea, si eres político y eres candidato, o sea, no hay un contrasentido terrible, ¿no? En donde decir que ser político es mala palabra. Y veamos el caso ecuatoriano. Tenemos el presidente una persona que, por ejemplo, no es muy ducha en el momento del micrófono, de la tarima, de explicar sus ideas y sus propuestas, que se lo podría considerar que no es el político tradicional. Mira lo que pasó en Argentina, ya lo tuvimos a Bolsonaro, ya lo tuvimos a Trump. La pregunta es, eso también es algo que toda persona que aspira a una candidatura presidencial debe tener en cuenta, debe tener en el panorama. ¿Tú crees que tu discurso llega a ese electorado, no solamente joven, sino ese electorado desencantado de la política? A ver, este es un debate que ha surgido en los últimos tiempos de cómo acercarse o cómo los discursos ajustarse a los jóvenes. La mejor manera de acercarse a los jóvenes, mi querido Omar, es estando con ellos, es no mintiéndoles, es adicionalmente no traicionándolos. Lo que pasó en la Asamblea Nacional el día de ayer, en el informe del primer debate se consideraba
la condonación de las deudas, multas y recargos para los jóvenes, y que venía de la mayoría de las bancadas, provenía de la mayoría de las bancadas, ¿verdad? Y ya había un acuerdo en relación a aquel tema, y va al segundo debate, y lo sacan entre gallos y medianoche, y los eliminan la posibilidad de condonarles a estos jóvenes que no tienen trabajo y que no van a poder pagar esas deudas, ¿verdad? Y excluyen de la reforma aquello que sí beneficiaba a los jóvenes. Eso se llama traición. A los jóvenes hay que defenderlos, a los jóvenes hay que generarles oportunidades. Es una vergüenza que una asambleísta a quien le rindo homenaje como Yairén Noriega sí los defienda y que se abstuvo por convicción propia cuando el resto del bloque no les importó lo que ella decía, no les importó los jóvenes. Entonces, de esa manera no se acerca a los jóvenes, traicionándolos. Ya, ahora, que uno que tenga 63 años, que tenga un discurso técnico, etcétera, etcétera. La mejor manera de mostrarse ante los jóvenes es siendo uno mismo. Es siendo uno mismo. Yo no voy ni a sacarme la prótesis para bailar, ni a bailar del meneíto, ni mucho menos. Yo siempre le diré... Yo ya estaba esperando los TikTok, pues Carlos, caramba. Pues, yo ya estaba esperando el TikTok, bailando. Hay algunas canciones que ya tenemos en lista, un playlist para... Un playlist que ya lo vamos a mostrar. Pero un baile de vez en cuando está bien. Un baile está... Una cosa es tener alegría y otra cosa es hacer el ridículo, mi querido Omar. A ver, a los jóvenes lo que hay que introducir... Yo ya esperaba sus muñecos de cartón también. Yo les voy a regalar la verdad. El bastón. Ser quien soy. ser quien soy. A los jóvenes hay que hacerles propuestas. ¿Cómo los incorporamos a la vida de un país? ¿Cómo rescatamos la identidad ecuatoriana a través de los jóvenes? ¿Cómo creamos espíritu de innovación a través de los modelos educativos? ¿Cómo creamos cultura con los jóvenes? Mira, hace 3 semanas, nosotros hicimos, cuando digo nosotros, la Fundación Equidad y Desarrollo, de la cual soy su presidente, hicimos un seminario internacional de cooperativismo, de producción. Dentro de ese seminario internacional de cooperativismo de producción, invitamos una cooperativa argentina dedicada a la cultura. Y ahí vimos cómo desde la cultura los jóvenes se fueron incorporando en Argentina a una vida no solamente cultural, sino una vida de reflexión social y conciencia ciudadana para poder establecer cambios y transformaciones en esa sociedad. Y esos cambios y transformaciones en esa sociedad, los jóvenes comienzan a transmitir sus inquietudes, sus preocupaciones, sus críticas, pero adicionalmente eso les representa una generación, una alternativa de generación de trabajo y de recursos para poder obtener estabilidad y tranquilidad. Si con los jóvenes comenzamos a trabajar en todos esos elementos de educación, cultura, trabajo, oportunidades, trabajo y sostenibilidad, es la mejor manera de acercarse a los jóvenes. Y te aseguro que los jóvenes no son 140 caracteres. Los jóvenes no es la ridiculización de la política a través del TikTok. Eso es una falta de respeto para los jóvenes. Carlos, la última en honor al tiempo. ¿Cuándo tú prevés o te gustaría, dependiendo ya del calendario, o sea, pasamos las Navidades, Año Nuevo y ya arrancó la campaña prácticamente? ¿Cuándo tú podrías ya decirle al país de frente, cara al sol, decirle, ¿sabes qué? Esta es mi propuesta y esta es la plataforma que me ayudaría a intentar llegar a la presidencia de la República? Yo estimo que dentro del primer trimestre del 2024. Ya, ok. ¿Ya incluida quizás tu binomio? ¿O eso lo aguardarías un poco más? Eso más adelante porque va a depender de muchas cosas, ¿no? Primero, estamos estableciendo el perfil, evidentemente, los perfiles correspondientes. Y 2, van a depender también de las alianzas que haya que hacer. Noris está con chance, por si acaso. Consejo sano no pedido, estimado Carlos, escoja bien su binomio. Uy. Consejo sano y no pedido, escoja bien su binomio.
Cuidado, va a tener que enviar a Israel Cuidado, otra vez. y va a esperar otra guerra para ver a dónde envía a su binomio. Escoja bien a su binomio, con responsabilidad. Tel Aviv no está en mis planes en todo caso. Pero lo que es... A ver, yo sé trabajar en equipo, Noris. Esto es cuestión no solamente de establecer el perfil, o sea, a ver, si se va a escoger un binomio, pues por lo menos que tengo que hacer es conocerlo, ¿no? Exacto. Hay que conocer, no solamente que cumpla con el perfil, sino conocer a la persona. Eso es por un lado. Y por otro lado, como sé trabajar en equipo y en un gobierno hay algunas áreas que atender, muchas áreas importantes que atender, evidentemente aquí va a existir la delegación que tenga incidencia en la construcción de una convivencia sana, primero dentro del gobierno y dos, una convivencia sana en la sociedad ecuatoriana. Y en ese sentido, los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos productivos, los aspectos ambientales, etcétera, 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 son tremendamente importantes y donde más se va a requerir equipos de trabajo. Gracias a Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia, que nos ha hablado ya de su futuro político en el 2020, para el 2025. Un buen día, Carlos. Jimmy, abrazo grande. Jimmy, estuvo rico el café en Quito, ¿no? Estuvo buenísimo, hermano. Nunca lo he negado. Si se van a reunir como panos, la próxima inviten. Chao, hermano.